Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a empezar una nueva sección sobre las cartas o epístolas generales. En esta clase vamos a introducir las epístolas generales o católicas en general y de ahí vamos a estudiar más específicamente el libro de Santiago, considerando su autor, fecha, estilo y también algunas preguntas importantes acerca de su relación con el resto del Nuevo Testamento, viendo su dependencia de la enseñanza de Jesús y también su relación con el apóstol Pablo. En cuanto a las epístolas generales, las epístolas generales, a ese título, se refiere a los últimos libros del Nuevo Testamento, específicamente Santiago, 1 y 2 Pedro, 1 y 3, 1 hasta 3 de Juan y Judas. A veces se incluye también Hebreos, aunque tradicionalmente Hebreos fue puesto junto con Pablo, y también Apocalipsis, pero normalmente es desconectado. A veces también se llaman las epístolas católicas, pero en el sentido de universal, porque tienen la idea de que fueron escritas para la iglesia universal, para muchas iglesias, y no simplemente como Pablo a Romanos, Pablo a los Corintios, por ejemplo. En un sentido, podemos decir esto de estos libros en su forma canónica, es decir, en su conjunto y en su forma canónica, estos libros sí se dirigen y hablan a cosas importantes para toda la iglesia. Pero no cada uno de ellos tuvo la intención de dirigirse a una iglesia específica, más notablemente Segunda y Tercera de Juan. Segunda de Juan fue escrita probablemente a una congregación específica y Tercera de Juan a un individuo quizás líder de una congregación, pero no a una congregación ah, y a mucho menos todas las iglesias. Ese título viene del siglo IV y lo vemos usado en Eusebio en su historia eclesiástica. Estos libros han sido organizados de varias formas a lo largo de los años, pero hay algunos diseños que podemos señalar o técnicas que podemos señalar en el canon que tenemos, en la forma canónica. En primer lugar, Santiago y Judas parecen servir como sujetalibros de esta sección. Santiago o Jacobo y Judas fueron los dos hermanos de Jesús. Y Judas termina la sección con una referencia a Jacobo, diciendo que él es el hermano de Jacobo, el Jacobo del libro de Santiago. Entonces vamos a hablar de eso ahora, que Santiago y Jacobo, no sé exactamente de dónde viene el nombre Santiago, pero es algo propio de español, pero el nombre verdadero es Jacobo, o incluso Jacob. Esos sujetalibros nos ayudan a ver algo también de los temas del libro. Los libros parecen enfatizar la necesidad de vivir fielmente con la verdad del Evangelio en este mundo. Pero los libros todos reflejan un contexto de exilio o la diáspora del pueblo de Dios esparcido en el mundo siendo peregrinos en ese tiempo de ya, pero todavía no. Los libros enfatizan dos fuentes principales de aflicción que el pueblo de Dios experimenta en la diáspora. Uno, tiene que vivir firmemente frente a oposición y ataques de persecución, por ejemplo. Pruebas, como dice Santiago. Y en segundo lugar, hay el ataque desde adentro de la falsa enseñanza. Entonces, afuera hay persecución, adentro hay falsa enseñanza. Pero en medio de esos ataques, la iglesia tiene que vivir firmemente. Entonces, de manera interesante, Santiago empieza con las pruebas de la vida cristiana, enfatizando quizás un contexto de persecución y sufrimiento de manera general, y de Judas termina enfatizando la falsa enseñanza. Entonces, lo que cada una de las cartas enfatiza hablando de las dos cosas, Santiago enfatiza uno y Judas enfatiza el otro en los dos extremos de la colección. Otro diseño posible en esta estructura es señalado por Charles Scobie cuando él dice que quizás se basó en el patrón de Gálatas 2.9. Gálatas 2.9 dice, habla de Santiago, Cefas y Juan. Entonces eso quizás puede proveer un orden general. Tenemos Santiago, Pedro, Juan y de ahí Judas al final. Él dice, las llamadas epístolas católicas pueden deber su orden a la referencia a Santiago, Cefas o Pedro y Juan en Gálatas 2.9.
De nuevo, una afirmación de la unidad básica subyacente del mensaje apostólico, a pesar de las diferencias de énfasis. Otro detalle que puede proveer cierta unidad a estos libros, como algo parecido a lo que vemos en el Pentateuco. El Pentateuco, como 5 libros unidos, un tomo realmente. Pero hay algunos poemas e historias poemas realmente que unen el libro alrededor de ciertos temas, como el rey prometido, los últimos días y otras cosas que unen el libro. De manera parecida, hay varias doxologías en estos libros. Y 1 de Pedro 5, 10 a 11, hacia el principio de la colección, y Judas cerrando la colección. Los dos tienen una doxología muy parecida temáticamente. 1 de Pedro dice, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. También notamos esos dos temas generales que señalamos al principio de Santiago y Judas. Aquí el contexto es persecución. El contexto es pruebas y aflicción desde afuera, pero como Dios puede preservar a su pueblo. Judas dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, en Judas tenemos una alabanza a Dios por su capacidad de guardarnos de la otra aflicción, de la falsa enseñanza. Entonces Pedro enfatiza de que Dios nos va a guardar de la persecución y Judas que nos va a guardar de la falsa enseñanza. Y por esas dos obras alaba a Dios. Entonces, otra cosa que quizás puede dar cierta unidad a los libros. Además de algunos de esos detalles literarios, podemos señalar varios temas en común. Santiago y Pedro se introducen como unas cartas a la diáspora. El autor James Scott dice que esto demuestra que se trata de un tipo particular de carta. Una carta de la diáspora del pacto, escrita al pueblo de Dios disperso, que sufre en su exilio a este lado de la esperada redención. Entonces, esta idea de la diáspora, uno, nos conecta con temas importantes del exilio y nuevo éxodo en el Antiguo Testamento, como vamos a señalar en el libro de 1 de Pedro, pero también pone todos estos libros en el contexto del ya, pero todavía no. Hay un contexto de ya hemos sido salvados, Cristo ya ha venido, ya se ha anunciado la salvación gloriosa que Dios nos ha dado. Ya somos nacidos de nuevo, como dice 1 de Juan. Ya tenemos esa herencia porque somos hijos. Pero hoy hay aflicciones, hoy hay pruebas, hoy hay persecución, hoy hay la necesidad de andar en peregrinaje en este mundo. Todavía estamos también guardándonos de la falsa enseñanza y probando los espíritus, porque sabemos, como dice 1 de Juan 2, que en estos últimos días en que vemos, viene el anticristo, e incluso ya está, ya pero todavía no, ahí también. Entonces, esa idea de ya pero todavía no parece guiar la instrucción de este libro. Y parte de esa vida en el ya pero todavía no es la unidad entre la doctrina y la práctica. ¿Cómo vivimos los cristianos a la luz del ya pero todavía no? Uno, nos regocijamos en lo que ya recibimos. Ya somos hijos de Dios. Ya somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Y eso nos da esperanza para esperar lo que va a venir en el futuro. Pero también un código ético para cómo vivir ahora. Una práctica consistente con esa doctrina. Un autor dice, aunque otras cartas del Nuevo Testamento también se ocupan de la conexión entre la enseñanza ortodoxa y la vida moral, las epístolas católicas se centran especialmente en esta conexión. Santiago, por ejemplo, es paralelo a la sabiduría del libro como Proverbios del Antiguo Testamento. Y vamos a ver en muchas de esas cartas como la verdad de ser hijos de Dios y peregrinos en este mundo debe llevarnos a vivir
irreprensiblemente, para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, uniendo esas ideas. Ya somos ciudadanos celestiales y por eso somos peregrinos y extranjeros aquí. Entonces, vivamos de tal manera para que cuando venga el todavía no, otros también pueden glorificar a Dios por lo que vieron en nosotros. Ese es 1 Pedro 2, 11 a 12. Algunos han enfatizado la diversidad teológica de esa sección con las cartas de Pablo, y sobre todo en Santiago. Pero entendida correctamente, provee una perspectiva complementaria sobre el Evangelio y no un rival a Pablo. De hecho, estructuralmente, hace centro de esa sección. Entonces, si pensamos canónicamente, tenemos a Santiago y a Judas, los sujetalibros. Y de ahí tenemos, podemos como tratarlo así. Segunda Pedro, y de ahí Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan. Entonces me perdí un poco en el... Pero, ¿qué sucede casi aquí en el centro de esta estructura? El apóstol Pablo. Exactamente. Ajá. Interesantemente, ahí casi en el centro de la colección hay una afirmación de lo que nosotros estamos diciendo. Pedro hablando de sí mismo y también de los otros apóstoles, según versículo 1 del capítulo 3. Dice que Pablo ha dicho lo mismo. Entonces, como una colección, es interesante ver en el centro de esa nueva colección agregada a Pablo, hay una afirmación de la consistencia con Pablo. Entonces, no es algo como un rival a Pablo, como colección por lo menos, sino algo complementario. Y podemos señalar varios niveles de ese complementariedad. Uno, en que esas cartas parecen servir a secciones de la iglesia donde Pablo quizás no tuvo tanta oportunidad de visitar. Entonces, la mayoría de ellos vienen de Palestina. Santiago y Judas parecen reflejar un contexto palestino. Además, Pedro se dirige a algunas regiones de Asia Menor. De hecho, que Pablo fue prohibido a visitar en Bitinia y Asia, que era en el norte y más hacia el occidente, el oriente. Entonces había partes ahí que él pasó más tiempo en Galacia y Frigia, como la parte sur y occidente, y no en la parte norteña. Porque ese es el contexto del llamado macedonio. Cuando él quería ir a Asia Bitinia, pero fue impedido por el Espíritu y porque el Espíritu le llevaba a Filipos. Pero Pedro, primera y segunda, se dirige a esas iglesias. El complementario en cuanto a ministerio a la iglesia. Ministran a otros grupos, a otras regiones de donde Pablo no escribió sus cartas. Además, es complementario porque representa el mismo evangelio explicado de otra perspectiva. Como los evangelios sinópticos. Tenemos el evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, pero no es un cambio de evangelio, sino es el mismo evangelio tan profundo, tan amplio, tan glorioso, que uno puede presentarlo de varias maneras y todavía estar hablando del mismo evangelio. Eso mismo en cuanto a Pablo y esos autores. No es un cambio de evangelio, como incluso Pablo en Gálatas 2 enfatiza también, que él enfatiza una unidad entre él y estos autores, Santiago, Pedro y Juan. Le dieron la mano, la diestra de compañerismo. Tenían un ministerio complementario, circuncisión, incircuncisión, pero había una unidad de mensaje. Y eso podemos ver en los libros también. Lo que dice un autor, esas cartas forman parte del testimonio neotestamentario del Evangelio de Jesucristo. Como tales, ofrecen un testimonio complementario, no paulino, de la práctica y creencia cristianas. Es decir, otra perspectiva de otra que
de la de Pablo. Entonces, eso es en cuanto a las epístolas generales, de forma general. Y ahora vamos a dirigirnos a la primera, que es el libro de Santiago. En cuanto al autor de ese libro, es un poco confuso debido a la tradición de español, porque tiene el nombre Santiago. Pero cuando estudiamos el libro de la Biblia, muchas veces nunca aparece el nombre Santiago, sino muchas veces aparece el nombre Jacobo. Juan y su hermano Jacobo, por ejemplo. No, normalmente, quizás en las traducciones más antiguas sí dice Santiago, pero la mayoría hoy dicen Jacobo. Entonces uno dice, ok, ¿quién es ese Santiago? No hay otro Santiago por aquí, solo Jacobos. Pero ese es el punto, que por alguna razón en español se tradujo Jacobo como Santiago. Entonces debemos entender eso. Y de hecho en la Biblia de las Américas, por lo menos, sí tiene una nota. Cada vez que aparece Jacobo, dice o Santiago. La carta empieza diciendo Santiago, es decir, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, lo cual es un poco ambiguo. Ese nombre Jacobo es súper común en el Nuevo Testamento. Primero, puede referirse al apóstol, a Juan, el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, hijo de trueno, que vemos en muchas partes de los evangelios, uno de los tres como más cercanos del Señor, y tristemente uno que murió muy temprano en la historia, uno de los primeros mártires en Hechos 12 bajo Agripa. Segundo, otro Jacobo, que también era el discípulo de Cristo, es el Jacobo hijo de Alfeo, en Marcos 3:18. Calvino propone a ese Santiago, a ese Jacobo como el autor de ese libro. Tercero, había Jacobo, el padre de uno de los discípulos, el Judas, que no fue el Judas Iscariote. Su padre tenía el nombre Jacobo. Y finalmente tenemos la referencia a Jacobo, quien es el hermano de Jesús, el hermano del Señor. Esto vemos en los evangelios que habla de los hermanos del Señor Jesús, pero también en Gálatas 1:19 es un texto clave que habla de Jacobo, un líder de la iglesia en Jerusalén, que fue hermano del Señor. La primera opción no es tan convincente, realmente nadie propone a ese hermano porque murió demasiado temprano, como 44, muy súper temprano en la historia. La segunda y tercera opción no tienen tanto apoyo porque los autores son relativamente desconocidos de la iglesia primitiva. Pero la teoría que yo voy a proponer, que es también la más histórica, es Jacobo, el hermano del Señor. Él llegó a ser un líder en la iglesia primitiva, sobre todo en Jerusalén, como vemos en el concilio de Jerusalén. Y según Josefo, fue un líder en Jerusalén hasta su muerte en 62, cuando él fue tirado del templo y matado por los judíos. Entonces, algunos argumentos para esto. En contra del caso de Pablo o Pedro, donde tenemos un poco más de ejemplo de cómo ellos hablaban, no tenemos tanta evidencia para Jacobo y su estilo. Pero algunos autores han señalado semejanzas entre Hechos 15 y el discurso de Jacobo ahí y esta carta. Por ejemplo, los dos empiezan con la misma palabra, saludos, que no es como tan extraño en el contexto, pero no es algo tan común en otros escritos del Nuevo Testamento. Normalmente el saludo es otro en Pablo, es gracia y paz, normalmente en Pablo, pero aquí dice algo un poco más general, saludos, un poco más simple. También los dos expresan un énfasis en ser llamado por el nombre de Dios, un lenguaje usado en Santiago 2:7 y mencionado 2 veces en su discurso en Hechos 15. También los dos tienen el llamado a hermanos escuchar en 2:5 de Santiago y Hechos 15:13. Además, hay varias otras palabras que autores han señalado que aparecen
primariamente en esas dos fuentes, Hechos 15 y Santiago, como evidencia para una semejanza de estilo. Sin embargo, algunos han criticado esta opinión, porque si Santiago fue el hermano de Jesús, ¿por qué no lo menciona? ¿Por qué no mencionarlo? Algunos han dicho que esto es evidencia en contra del libro siendo de Jacobo el hermano de Jesús, porque piensan, pues seguro lo habría mencionado. Algunos han propuesto que debido a eso es pseudepigrafía, porque no lo menciona. Pero parece que si fuera pseudepigrafía, es más probable que lo había mencionado, buscando usar ese dato para lograr más apoyo. Pero el autor no quiere, si es el Jacobo, el hermano del Señor, no quiere o no ve en esa relación una fuente de su autoridad. Y así es. La autoridad de Jacobo no vino por su relación de sangre con Jesús, media sangre. No vino porque tenían la misma madre. Pero no por ser el hermano de Jesús fue uno de aquellos testigos de Cristo resucitado, sino por ser un testigo comisionado por Cristo. Además, Cristo mismo había enseñado que la conexión de sangre con él no era lo más importante, en varios puntos, ¿cierto? ¿Quiénes son mis hermanos? Pues, ahí están, buscándote. No, son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, quizás Jacobo había aprendido esa lección y no se jactaba de eso. Quizás parte de la misma humildad que él requiere en su carta. Y no decía, yo soy el hermano de Jesús, yo soy importante. No, él es un siervo de Jesús, mejor dicho. Sería el mismo Jacobo que nombra Pablo en 1 Corintios 15. Sí, Jacobo. Sí. Pero ahí tampoco dice que es el Jacobo hermano de Jesús. Sí, interesante. En Gálatas 1 sí lo dice, Ajá. pero en 1 Corintios sí. Ya, porque en Corintios no había mucha relevancia porque era. Sí, claro. Y también quizás otro que estaba pensando, así como muchos autores del Evangelio no ven la necesidad de poner su nombre Sí, claro. en la carta. Quizás él Sí. no vio la necesidad de Sí. su relación con Ujú. Jesús. Sí, claro, es interesante como señalamos en Filemón. Yo señalé que quizás interesante, y también Filipos o Filipenses, que Pablo no dice ser apóstol, sino siervo, que quizás puede reflejar algo del tipo de autoridad a la cual quería apelar. Obvio, sigue siendo apóstol y por eso sigue siendo autoridad para nosotros, pero Filemón no está usando su apostolicidad para su apostolado, para imponer alguna respuesta al conflicto con Filemón. No está hablándole como apóstol, sino como un hermano mayor con quien está endeudado Filemón y todo lo demás. Pero no como yo soy apóstol de la iglesia y por eso te voy a decir cómo manejar tu casa. Sí. Pablo ya anciano. Sí, ajá. Y no dice yo soy apóstol, aunque dice podría haber dicho eso, pero no lo hace. Quizás algo parecido aquí en Santiago. Pudo haber usado esa autoridad, pero no es que eso le dio una autoridad especial. Y por lo menos no quería hacer uso de eso. Algunos usan un argumento de la naturaleza de griego, tanto de ese libro como de 1 de Pedro, para decir que es demasiado bueno, para decir de alguien, de pescadores o carpinteros de Galilea. Pero este argumento vamos a responder solo aquí, porque realmente hoy en día no tiene el mismo peso que antes tenía. Antes se creía que en Palestina solo hablaba arameo. Entonces las personas realmente no entendían griego. Entonces ese argumento tenía más peso en ese tiempo. Pero hay muchos argumentos hoy que niegan esa realidad. Uno, por ejemplo, piensa del libro de Mateo. ¿Cómo hace referencia a Galilea? Galilea de los gentiles. Era un lugar donde muchos gentiles habían llegado a residir en el tiempo romano. Entonces, eso es algo muy llamativo. Si ellos iban a vender su carpintería, vender su pescado, entrar a cualquier tipo de comercio en esa área, era necesario hablar griego. Era necesario porque era también el idioma de comercio. Y un comercio en un contexto donde había muchos gentiles. Incluso en Jerusalén hay ejemplos, en Hechos 6, por ejemplo, de muchos helenistas, de habla griega.
de muchas personas allí que hablaban griego, incluso en Jerusalén, el centro del judaísmo, el centro del habla aramea. Entonces, eso es algo muy llamativo. Además, esas cartas vienen después de por lo menos 10 años de ministerio. Y en el caso del primero de Pedro, quizás 20, 25 años de ministerio. Entonces, es algo muy llamativo. Porque servían a una iglesia que cada año más recibía gentiles, personas de otras áreas, incluso Pedro yendo hasta Antioquía y otras áreas donde tenía que hablar griego. Entonces, digamos que no hablaban tan bien el griego en su juventud y adolescencia, pero ya estando en ministerio por 10 años en un contexto mixto, va a ser necesario mejorar su griego. Entonces, para el tiempo de esas cartas, por lo menos por su ministerio, a una iglesia de cristianos y gentiles, aún en Jerusalén, habría sido necesario aprender o mejorar ese griego, aunque hay evidencia que estuvo desde el principio. Además, podemos considerar otro argumento en contra de Jacobo es debido a una mala interpretación de Gálatas 2:12. Gálatas 2:12 habla de algunos hermanos que vinieron de Jacobo, que como eran un poco más legalistas y parecían que ellos fueron el ímpetu de la caída de Pedro, cuando él decidió conformarse a las tradiciones judías de no comer con los gentiles en vez de vivir en la libertad del evangelio. Entonces, algunos dicen que esos hermanos y esa actitud legalista es lo que Jacobo creía. Pero en Santiago no tenemos la misma idea legalista. Tenemos sí un énfasis en obediencia, pero no es el mismo tipo de legalismo. Como nunca habla de circuncisión o de otra cosa así entre gentiles y judíos, y habla así. Pero algunos suponen que eso fue la idea de Jacobo. Y además recuerdan que muchas veces la mayoría de autores ponen Gálatas después del concilio de Hechos 15. Entonces, tomando eso en cuenta, Jacobo es muy extraño que aún después de haber defendido la inclusión libre de los gentiles sin pedirles circuncidarse, incluso eso dice en su discurso, seguía teniendo ese tipo de separación después. Eso no tiene mucho sentido. Pero si entendemos realmente lo que Jacobo pensaba, según Hechos 15, puede concordar mejor que quizás esos hermanos que vinieron de Jacobo o reflejaban una etapa anterior de su pensamiento, antes de Hechos 15, o ellos no representaban completamente la idea de Jacobo. Simplemente vinieron de él, pero no implica una relación teológica necesariamente, porque Pablo no está diciendo, yo estaba de acuerdo con Pedro y Juan, pero no con Jacobo, porque él envió a esos hermanos y ellos eran muy legalistas y no estoy de acuerdo con él. No, incluso Jacobo y Pedro y Pablo y Juan estaban de acuerdo en el Evangelio. Y esos hermanos quizás eran una excepción, habían retenido algo de su tradición judía. Algunos dicen que debe ser más tardío que la vida de Jacobo, porque interpretan el libro como una polémica correctiva en contra de la teología de Pablo. Pero vamos a ver que eso no es el caso entendido correctamente. Otro detalle más que puede agregar a esto es la consideración de su canonicidad. Hagamos esta pregunta. ¿No es la apostolicidad un requisito para la canonicidad? Pues, en cierto sentido, la apostolicidad fue importante para la iglesia primitiva. Y de hecho, la característica más importante de todas las que consideraron. Pero no exclusivamente, porque tenemos Marcos y Lucas Hechos, pero ellos se guardaron por ser conectados con Marcos con Pedro y Lucas y Hechos con Pablo. Pero yo creo que el Nuevo Testamento nos da evidencia para un cuerpo apostólico más amplio que solo 12. Muchos cristianos citan Apocalipsis 21:14 como enseñando que solo puede haber 12 apóstoles. Mira, 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. Entonces tiene que haber solo 12 apóstoles. Sin embargo, ese texto es figurativo y parece usar el número 12, usando quizás los 12 discípulos, ese número en el tiempo de Cristo,
en paralelo a las 12 tribus de Israel. Y eso sirve un tema en los evangelios y en la selección de 12 discípulos en la vida de Cristo que presenta la iglesia como el nuevo Israel. El nuevo Israel, el Israel restaurado, con 12 nuevas tribus en esos 12 apóstoles. Entonces, siempre es algo simbólico, figurativo y no algo literal. Incluso tenemos el principio interpretativo. ¿Qué textos interpretan cuáles? ¿Los más oscuros o los figurativos y simbólicos interpreten los más claros? ¿O los más claros interpreten los simbólicos y figurativos? Sí, los claros interpreten los no tan claros. Y aquí tenemos un texto no tan claro, simbólico, figurativo, interpretando otros textos de las Escrituras, como Hechos 1, haciéndonos decir que Hechos 1 fue algo ilegítimo. Mira, echaron suertes, eso es ilegítimo. Aunque incluso en el templo mismo echaban suertes en el Antiguo Testamento. Quizás otra manera en que Hechos conecta a la iglesia con el nuevo templo. Entonces, interesante en Lucas, cómo es que Zacarías llegó a su oficio de sacerdote. Sí, se le cayó la suerte a él. Algo también de señalando servicios sacerdotales. Interesante la comparación que hace con Hechos. Lucas empieza con eso y de Hechos empieza con lo mismo, pero en el nuevo templo, que es la iglesia. Muy interesante. Pero Hechos no está presentando eso como algo ilegítimo. Incluso lo basan en referencias de cumplimiento al Antiguo Testamento. Usan una práctica común en el Antiguo Testamento. Y en Hechos 2, que leíste, ahí tenemos Pedro y los otros 11 discípulos. Entonces tenemos los 12 ahí. Entonces otros han dicho, pues Matías no fue el 12, el número 12 que reemplazó a Judas. Él fue como de los hombres, pero el de Dios fue Pablo. ¿Han escuchado eso? O Pablo realmente no fue un apóstol verdadero, sino los 12 eran. Pero ven cómo estamos tratando de encajar la evidencia del resto de las escrituras en, tiene que ser 12 porque Apocalipsis 21 lo dice. Cuando eso es una figura simbólica. Y parece que por lo menos podemos decir que hay 13. Los 12 con Matías y Pablo. Pero si esto es el caso, ¿puede haber más? ¿Puede haber más? En defensa de esto, yo creo que Santiago también llegó a ser apóstol. Aunque no fue un discípulo en el ministerio de Cristo, sí fue testigo de sus obras y testigo de su resurrección, según 1 Corintios 15:7. Muchos suponen que fue en ese tiempo que Jacobo se convirtió en un seguidor de Cristo. Esto fue una de las marcas esenciales de un apóstol, ser testigo de Cristo resucitado. No todo testigo fue apóstol porque apareció a más de 500 personas. Pero Cristo pudo haber señalado a más que solo los 12 como sus representantes, testigos apostólicos oficiales, que solo 12. Podemos confirmar esa posición de Santiago en dos otros argumentos. Primero, es obvio que Santiago llegó a tener un lugar de prominencia en la iglesia y parece haber sido, junto con Pedro y Juan, un líder principal en la primera iglesia fundada en Jerusalén, sobre todo a partir del capítulo 11. Además, su rol prominente en el concilio de Jerusalén en Hechos 15 da mayor evidencia para una posición elevada. Pero un argumento para mí conclusivo es la manera en que Pablo habla de Jacobo en Gálatas 1 y 2. En Gálatas 2, 9 dice, y al reconocer la gracia que se me había dado a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí menciona que Jacobo, Pedro y Juan fueron columnas en la iglesia. Es cierto que Pablo parece estar citando la opinión de otros, ¿cierto? Que fueron considerados como columnas. Pero no está criticando eso, sino señalando, sí, incluso esas columnas, esas personas que ustedes y otros consideran como columnas a la iglesia, no reconocieron. Algo que enfatiza su argumento
de la unidad del Evangelio. Pero aún más, antes, en 1.19, parece hacerlo aún más explícito. Cuando dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, dice, fui a Jerusalén la primera vez, perdón. La primera vez que fue a Jerusalén, en Gálatas 1.19, fue y vio a Cefas, a Pedro, y a ningún otro de los apóstoles, menos Jacobo. Entonces, ese lenguaje parece poner a Jacobo dentro del grupo de los apóstoles, junto con Pedro, y confirmado por 2.9, él siendo junto con Pedro y Juan las columnas en la iglesia. Quizás incluso usando la misma imagen de como los apóstoles como el fundamento de la iglesia en Efesios 2.20, esa idea del edificio. Entonces, debido a su rol importante en la iglesia primitiva, su cumplimiento de los requisitos de ser un testigo de la resurrección de Cristo, y también debido a esas referencias a Pablo, yo creo que ese libro es apostólico, porque creo que Jacobo fue uno de los apóstoles. No de los 12 originales, pero sí con una autoridad apostólica. Hay una historia muy interesante en Josefo y Eusebio sobre la vida y muerte de Santiago. Está en el apunte, pero no lo vamos a leer ahora. En cuanto a la fecha, no voy a meterme mucho en los detalles. Probablemente alrededor de la mitad o la última parte de la década 40, haciendo uno de los primeros libros escritos. En cuanto a su estructura, el libro gira alrededor de una serie de imperativos. Hay más imperativos en esta carta que cualquier otra carta. Hay 59 imperativos o mandatos en la carta. Lutero no tenía mucho agrado para este libro, diciendo que son partes tiradas juntas caóticamente. O en otra parte habla que es un libro de paja en comparación con Pablo. Y tiene varias secciones que, aunque tiene un tema general de sabiduría, de una vida consistente, una vida de obediencia al Señor, parece que hay varias secciones muy parecido al libro de Proverbios. Entonces aquí tenemos la primera parte, un llamado a regocijarse en las pruebas, no ser engañados acerca de la bondad de Dios, que Él no tienta a nadie, 1:16 a 18, ser hacedor de la palabra, al final del capítulo 1, no ser parcial, 2:1 a 13, mostrar la fe por las obras, 2:14 a 26, que vamos a estudiar aquí en un minuto, ser consistente en nuestra manera de hablar, ¿qué pasó ahí? 3:1 a 12, seguir la sabiduría de Dios, ese 3:13 a 18, que según un autor es el centro como quiástico del libro. Ser el amigo de Dios y no del mundo, 4:1 a 10. 9 es no hablar en contra de otros, 4:11 a 12. No planificar impertinentemente, 4:13 a 17. Los ricos deben mostrar justicia a los pobres, 5:1 a 6. Y un llamado a arrepentimiento. Esperar pacientemente la venida del Señor, 5:7 a 11. No jurar, sino orar, 5:12 a 18. Y buscando convertir al hermano errante, 5:19 a 20. Algo que es muy parecido a Judas. Consideremos algunos detalles de la teología del libro de Santiago. En primer lugar, podemos señalar la conexión que esto tiene Santiago tiene con Jesús. En primer lugar, señalamos al principio que es interesante que él no se identifica con ser el hermano de Jesús. Antes bien dice ser el siervo del Señor Jesucristo. En una manera, Jesús, incluso el Jesús histórico, es primordial aquí en este libro.
Su libro, dice Kosenberger y Quarles, está sumergido en las enseñanzas de Jesús. En varios lugares del libro alaba a Jesús. Dice en 2.1, nuestro glorioso Señor Jesucristo. En 5, 7 y 8 habla de la venida del Señor. Entendiendo el Antiguo Testamento. Eso es algo muy, muy llamativo. También como Cristo, él habla de Dios como Padre muchas veces. 1.16, 27 y 3.9. Hay varias conexiones entre la enseñanza de Jacobo y Cristo. Hay, por ejemplo, el llamado a soportar los sufrimientos a la luz de la venida de Cristo. Los tesoros celestiales y buscando los tesoros celestiales. Y otras cosas así que son parte de la enseñanza de Cristo. Noten lo interesante de esto. Si Jacobo, como se dice en los evangelios, los hermanos no le seguían en su ministerio. Qué interesante que aunque quizás no fue uno de los discípulos que atendían la enseñanza de Cristo en su vida, pero podemos considerar en este libro el impacto que tuvo en su vida después. Que no sé si guardaba esas cosas en su corazón cuando los escuchaba y decía, ¿cómo será esto? O de ahí luego ya el Espíritu Santo le iluminó esas cosas, como pasó con los discípulos también, en muchos casos. Pero obviamente en ese libro vemos muchas conexiones con los evangelios. De hecho, algunos han dicho que ese es un tipo de comentario de Midrash, ese comentario judío de la ley en cuanto al Sermón del Monte, como si fuera un tipo de comentario sobre el Sermón del Monte, porque hay muchas conexiones, como los juramentos, la persecución y otros detalles, la bienaventuranza de la persecución, esas cosas que conectan con el Sermón del Monte. Podemos dar esta tabla que resume algunos de los puntos en común entre los libros. A lo largo del libro hay conexiones. Pero lo más importante que queremos ver aquí es su relación con Pablo. Algunos, al enfatizar la diversidad teológica, la reconstrucción de la historia de la religión y su desarrollo, ese dialecticismo de Santiago aquí, de Pedro, de Pablo, y de ahí hay una síntesis en la iglesia primitiva. Ellos enfatizan que Santiago y Pablo representan dos escuelas diferentes de pensamiento, dos formas de cristianismo distintas. Contradicen, su teología está en pelea. Algunos incluso piensan que Santiago estaba escribiendo para criticar y corregir a Pablo directamente. Como ese oponente en Santiago 2, que dice, tú dices, quizás uno podría decir, ese es Pablo, como ahí detrás. Pero yo creo, junto con muchos otros, sobre todo entre la fe reformada, que sí es posible reconciliar los dos lados de esa moneda. Creo que la respuesta esencial es que tienen dos ideas distintas de la justificación. Es decir, están usando la palabra justificación en dos sentidos distintos. No dos teologías distintas, pero dos contextos distintos. Es decir, están hablando de dos aspectos diferentes de la misma justificación. Exactamente cómo es diferente es otra pregunta. Si analizamos la palabra justificar, dikaiō, en el Nuevo Testamento, podemos señalar que otros autores usan esta palabra de maneras diversas. Por ejemplo, a veces se usa para hablar de cómo algo manifiesta o prueba la genuinidad o autenticidad de algo. Algo que demuestra la autenticidad de algo más. Como en Mateo 11, 19 y 1 Timoteo 3, 16. Habla de una autenticidad, como una prueba. Una prueba que demuestra la autenticidad de algo. Lo justifica. Dice, sí es genuino. Como la sabiduría justificada por los hechos o por sus hijos. De manera interesante, la palabra se usa en este mismo sentido para hablar de Dios siendo justificado. Los hombres justifican a Dios. ¿Cómo podemos justificar a Dios? No porque nosotros nos ponemos como el juez sobre Él y decimos, sí, tú eres justo. Sino nosotros afirmamos, reconocemos la autenticidad de Dios. Hemos probado
He demostrado que Dios es justo en todo lo que dice, en sus juicios. Algunos textos hablan del día del juicio escatológico y hablan de una declaración de parte de Dios en base de evidencias producidas en la vida. Eso parece ser la idea en Romanos 2:13, y un texto clave es Mateo 12:36 y 37. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablan los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, hablando del día del juicio y ese tribunal divino. En otros casos, y mayormente en Romanos, en Pablo en sus cartas y una vez en Pablo en Hechos, es la idea de ser declarado justo delante de la ley de Dios, perdonado por el pecado y declarado justo, y incluso en varios textos, en base de la justicia de Cristo, la obra de Cristo. Debido a esto, no tenemos que leer el mismo sentido en Santiago y Pablo, porque el Nuevo Testamento demuestra una diversidad. Si tomamos esa última idea, lo que normalmente vemos en Pablo, declarado justo en el sentido de salvación, entonces tenemos una contradicción. Pablo dice, no por obra, sino por fe. Tú estás declarado salvo y justo delante de Dios. Y Santiago dice, no, tú estás declarado justo y salvo delante de Dios, no simplemente por fe, sino por obras también. Entonces, hay una contradicción si lo entendemos como si usaban la palabra de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Debido a esto, no tenemos que leer. Pablo enfatiza que la justificación es solo por la fe y las obras de la ley en ningún sentido pueden ser tomadas en cuenta como parte de la base de la justificación. Pero Santiago enfatiza que las obras demuestran la genuinidad de la fe que uno ha tenido en Dios. Entonces son conectados, pero son distintos. Pablo está diciendo, lo que nos justifica no son nuestras obras, sino nuestra fe. Pero Santiago dice, esa fe que justifica es una fe que se evidencia por obras. Esa distinción ha llevado a algunos a interpretar a Santiago de dos maneras. En primer lugar, algunos interpretan a Santiago en el sentido de una justificación reconocida por los hombres. Es decir, Pablo puede tener la razón que delante de Dios somos justificados solo por la fe. Pero debido a que los hombres no podemos ver la fe de una persona, dependemos de la demostración de esa fe por las obras de esa persona. Esto sí tiene algo de apoyo en el contexto de Santiago. Por ejemplo, Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Su uso de Abraham es también interesante. Considera Génesis 15:6 en alusión, pero de ahí luego lo cita. Pero su enfoque es en la manifestación externa de esa fe en Génesis 22, cuando se metió al mandato divino de sacrificar a Isaac. Ese evento, según Santiago, cumplió el texto de Génesis 15:6. Interesante ese lenguaje, cumplió Génesis 15:6. Además, enfatiza cómo Rahab manifestó su fe delante de los espías cuando los recibió. Otra posibilidad, que es una extensión de esta interpretación, es la insuficiencia práctica de la fe sola. Sin duda, un énfasis de Santiago es que la fe no puede estar sola. Como el dicho reformado dice, la fe sola nos justifica, pero esa fe nunca está sola. Santiago usa esta ilustración. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Aquí vemos cómo puede funcionar su idea en la práctica. La muestra de fe es en ese tipo de oración. Que seas vestido, bien vestido. Yo declaro que seas bien vestido y que seas lleno y satisfecho de toda buena cosa. Yo pido a Dios que eso sea el caso. Yo confío que Dios pueda hacer eso. Eso es una muestra de fe, ¿cierto? Pero
¿De qué sirve eso si tú tienes algo y no le provees? ¿Cómo demuestras aún más la genuinidad de tu fe? Por amar a tu hermano. Por amar a tu hermano y no cerrar, como dice 1 de Juan, no cerrar tus entrañas, de no mostrar compasión. La fe simplemente que lleva a la persona a orar no es suficiente para que esa persona sea calentada y satisfecha. La persona no es realmente ayudada hasta que la persona creyente manifieste su fe en un acto de servicio tangible, dándole el comer y de qué vestirse. Es bueno que tenga la fe para orar a Dios y bendecir a esa persona, pero el amor y ayuda requiere que alguien le dé lo que necesita. Otra posibilidad propuesta por otros autores reformados y sobre todo G.K. Beale es que la justificación de Santiago habla más bien de la idea escatológica. Pablo habla de la inauguración de nuestra justificación hoy por fe. Y esto es por la fe sola. Pero esa justificación es confirmada y consumada en el día del juicio, cuando Dios examina las obras del creyente y lo justifica en base de obras que han manifestado el estado de su fe. Esto parece concordar mejor con el uso de Abraham. La justificación de Abraham en la historia de Génesis no es meramente un asunto de cómo fue visto por otros. No es que en Génesis 22 fue justificado delante de los hombres, ¿cierto? ¿Delante de quién es justificado en ese texto? Dios mismo. Dios mismo dice, ahora yo sé, ahora se ha manifestado la genuinidad de tu fe. A través de esos actos, tú has manifestado que la fe en base de la cual fuiste justificado en capítulo 15 fue genuina. Dios mismo dice que ahora sabe que Abraham cree en él cuando manifestó esa fe por obras. Además, vemos cómo las dos cosas pueden coexistir. Abraham fue declarado justo previamente por su fe en 15:6. Pero ese texto se cumplió cuando esa fe fue manifestada sin lugar de duda delante del lector y delante de Dios por estar dispuesto a sacrificar a Isaac. El contexto del juicio final no es tan claro en Santiago 2. Okay, pero antes de eso, interesante, esto parece presentar una idea de ya, pero todavía no, ¿cierto? ¿Cuándo fue justificado Abraham? Pues en Génesis 15 y textualmente, en un sentido, en Génesis 22. Génesis 15 es la parte fundamental. En base de su fe, en ese momento, fue justificado. Pero ese texto se cumplió en Génesis 22 cuando se manifestó en sus obras. Y de una manera parecida, eso es lo que Bill dice de nosotros. Nosotros, y parece que hay evidencia en las Escrituras para eso, que en Cristo, por fe, somos ya justificados completamente delante de Dios, recibidos. Ya la ira ha sido quitada. Ya somos libres de la culpa y la maldición de la ley, porque en Cristo somos justificados en base de su justicia. Pero en el día escatológico, en el día final, se mostrará la genuinidad de esa fe que nos unió con Cristo cuando se considera las obras o los frutos que esa fe produjo, como pasó con Abraham y también con Rahab. ¿Qué tipo de fe habría tenido Rahab cuando ella dice, sí, Dios hace todas esas cosas, yo creo que Él es, pero policía, aquí está? Entonces, había sido una contradicción, ¿cierto? Pero a través de lo que hizo, manifestó, ahí en ese contexto sí hay la idea de que lo manifestó claramente a los espías y a Josué y los de Israel. Pero el contexto es más allá de eso. Entonces, Bill argumenta que en Santiago hay un énfasis en la idea del juicio final. Por ejemplo, en 1:10 a 11 y justo en 2:13 habla de esto. También ve ese contexto en 3:6 y 5:1 a 9. 5:1 a 9, un texto obvio. Bill dice, a la luz del contexto es poco probable que Santiago 2:14-26 aborde principalmente la cuestión de cómo establecer una posición correcta ante Dios en esta vida, como lo que Pablo está diciendo en Romanos 3, sino que se ocupa sobre todo
de cómo la fe y las obras se relacionan con el juicio final al final de la vida. El punto principal es que la fe genuina producirá y por tanto irá acompañada de buenas obras. De lo contrario, está muerta. Tal fe no es genuina y viva, sino más bien una especie de creencia vacía como la que tienen los demonios. Una especie de reconocimiento puramente cognitivo de quién es Dios, sin un deseo de confiar y obedecer. En base del estudio anterior, Bill compara este uso a lo que Cristo hace en Mateo 12, 36 al 37, que puede ser incluso otra conexión entre Santiago y Cristo. Y Mateo 12 claramente está hablando del día del juicio final. Pero para aclarar este punto y rechazar la idea de que sea fe más obras, Bill dice que el punto de Santiago no es agregar obras a la fe, sino de definir más precisamente qué tipo de fe es que salva. ¿Qué tipo de fe es? Porque los demonios tienen fe y el creyente tiene fe. Pero uno está en el infierno y el otro se salva en el día del juicio. ¿Cuál es la diferencia? Pues la calidad de su fe es completamente distinta. Y la calidad de esa fe se manifiesta por sus obras. Eso es evidente en 2:18, donde dice que no es fe más obras, sino fe manifestada por obras. Para aclarar más este punto, y también la armonía entre Pablo y Santiago, podemos hacer dos puntos. Primero, podemos apuntar a Gálatas 2, en que Pablo dice que Jacobo reconoció la verdad del Evangelio de Pablo y no le agregó nada. Segundo, Santiago también entiende la necesidad absoluta de un acto de gracia soberana en la salvación. No está diciendo tú te salvas por tus obras, pero él dice, en el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Además, 3 puntos. Un tercer punto es que cuando consideramos a Pablo, él enfatiza también la necesidad de buenas obras. Pablo también hace el mismo punto. Él enfatiza que nosotros somos reconciliados con Dios, tenemos paz con Dios, porque hemos sido justificados por la fe. La fe sola produce reconciliación con Dios. Pero de ahí puede decir en capítulo 6, entonces pequemos. No, esa fe nos une con Cristo en su vida, muerte y resurrección, y en novedad de vida de resurrección, que produce buenas obras. 2 textos clave que hacen esto son Efesios 2, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. E incluso noten Santiago 1:18, hablando de ser nuevas criaturas por la voluntad soberana de Dios, que produce fe manifestada por obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Gálatas 5:6, otro texto clave, y otro texto que importante en ese contexto. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. ¿Qué tipo de fe? Es la fe que justifica según Gálatas 3. Es luego identificada como la fe que obra por amor. Y eso es casi lo mismo, el mismo lenguaje que usa Santiago. Entonces, cuando consideramos eso, si tomamos Romanos 4 y Santiago 2, y interpretamos dikaiō como el mismo, sí parece ser una contradicción. Pero en cuanto entendemos que dikaiō puede tener facetas o perspectivas, matices diferentes según el contexto, no tiene que ser una contradicción. Yo puedo ser un maestro y un padre a la misma vez, ¿cierto? Pero no tiene que necesariamente ser. Pues puedo ser hijo y padre a la misma vez, pero no en la misma relación. No puedo ser el padre de mi hijo. No puedo ser el hijo de mi hijo o el padre de mi padre. Entonces, en relaciones diferentes. Entonces, de la misma manera,
no puede haber salvación por fe solamente y por aquí con fe y obras en el mismo sentido. Porque parecen usar el lenguaje opuesto. Pero cuando entendemos que no están hablando del mismo caso, no están los dos hablando de cómo Dios nos recibe, sino están hablando de que somos salvos por la gracia de Dios, nuevas criaturas en Él. Pero esa fe que nosotros profesamos, por aquí, en Santiago, tiene que manifestarse. Incluso se va a manifestar delante de Dios por una vida de buenas palabras y de buenas obras. Y lo mismo dice Pablo, que esa fe que salva sola es una fe que nunca viene sola. En último lugar, brevemente, porque ya se está acabando, se acabó el tiempo, pero un punto más es la conexión entre este libro y la sabiduría. La sabiduría es un tema muy importante en la Biblia, pero frecuentemente descuidada, porque, como el libro de Proverbios, Eclesiastés y otros, esa literatura es muy difícil y sobre todo en la teología bíblica, esa literatura sapiencial es una de las más descuidadas en cómo hacerla caber en una metanarrativa de las escrituras. Pero cuando consideramos el caso, uno, la naturaleza de esa literatura y su dependencia de la Torá, y su aplicación de la Torá, y la manera en que la sabiduría también aparece en el Nuevo Testamento. Cristo siendo el mejor Salomón, ¿cierto? El sabio por excelencia. Incluso siendo hecho por Dios a nosotros sabiduría. Y tenemos un libro como Santiago, que es un libro de sabiduría. Es algo muy interesante que, aunque sea otro tema, y no el tema central, sabiduría es un tema que parece unir varias partes de las escrituras, todas las partes de las escrituras. Y creo que notar eso puede ser muy, muy útil para entender el rol de la literatura sapiencial y este libro también. Tenemos varios textos que hablan de esto. En 1, 5 a 6, a 8, habla de la sabiduría que nos da sabiduría para poder soportar pruebas. La sabiduría que puede ver la realidad más allá de las pruebas que nos afligen. La manera en que Dios está obrando. E incluso nos da esa promesa gloriosa de que si nos hace falta fe, podemos pedírselo a Dios. Y eso es un tema muy importante para el Antiguo Testamento, como Job 28, 28 o Santiago 1, Proverbios 1 y otros que enseñan que es Dios quien enseña la sabiduría. Es el Espíritu de Dios en Santiago 1. Proverbios 1, que enseña la sabiduría a los hombres. Entonces, esa idea es muy importante. Dios como la fuente de sabiduría. Y eso se basa en Él como el creador. Luego en el capítulo 1:17, hablando de Él como el dador de toda buena dádiva. Lo mismo en Romanos 11, alabando la sabiduría de Dios por su plan de redención, su obra en la creación, todo lo demás lo hace incomparable en sabiduría. 1:26 dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, nuestro Padre está visitar a los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese lenguaje es algo muy llamativo y un buen resumen de la sabiduría del Nuevo Testamento y la religión pura. Pero es algo interesante el énfasis de este tipo de justicia, de amor, en el Antiguo Testamento también. Eso era una parte esencial del libro de Deuteronomio, incluso de Proverbios, Eclesiastés, también lo enfatiza. Job, su ejemplo era precisamente esto, de cuidar de los afligidos, de tener equidad y justicia en nuestro trato para con otras personas, defendiendo a los peregrinos, a los huérfanos, a las viudas, a los marginados de la sociedad. Es algo muy, muy interesante. Pero un texto clavísimo es 3:13 a 18. Y eso sigue el tema que acabamos de mencionar en capítulo 2, de que los demonios también tienen una fe. Los demonios también tienen una sabiduría. Tenemos una sabiduría y tenemos una antisabiduría. Es interesante la conexión,
Porque el tema de la sabiduría empieza en el jardín del Edén. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese lenguaje de conocimiento del bien y del mal es una imagen en otra parte de las escrituras de sabiduría. Entonces Adán y Eva deberían haber sido sabios por aprender de Dios, por someterse a la palabra de Dios. Pero en vez de someterse a la palabra de Dios, buscaban la sabiduría falsa, antisabiduría del demonio, del diablo, en la serpiente. Entonces es interesante aquí que Santiago propone una sabiduría y una antisabiduría. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Noten la semejanza con la fe. La fe y la sabiduría son muy interesantes. En el Antiguo Testamento es el temor del Señor, que es el inicio de la sabiduría. Aquí en Santiago parece que la fe ha tomado el lugar, la fe verdadera ha tomado el lugar de ese temor. No completamente, pero esa idea. No es que no, ahora no tememos a Dios, sino fe es conectado con temor del Señor. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pues pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces aquí tenemos ese contraste entre dos sabidurías. Una sabiduría diabólica que viene de cosas terrenales, de la visión de nuestros ojos, del orgullo de nuestra vida, de los apetitos. Y es uno que lleva a ambición, a celos, a orgullo. Y uno lo hace pensar del jardín del Edén, ¿cierto? Esa ambición personal, ese celo amargo de que Dios está guardando algo bueno de mí. Yo tengo derecho a eso. Y mentir contra la verdad. Esa idea. Es como muchas ideas que nos hacen pensar de Génesis 3 y las mentiras del diablo. Y la sabiduría que produce frutos. La sabiduría que produce buenos frutos. Producen frutos que dan vida. Y esos frutos son de paz, amabilidad, condescendencia, humildad, misericordia para con los necesitados, buenas obras, sin vacilación, sin hipocresía. Esa idea también es importante para describir la fe y la sabiduría del libro. Es una que no vacila, no es como las olas del mar, sino es firme con su fe fija en el Señor, aún en medio de pruebas. Y sobre todo en sus oraciones. Sin hipocresía y produce frutos de justicia. Entonces, aquí vemos ese lenguaje de la sabiduría en contraste con el diablo y su sabiduría falsa, la sabiduría que viene del Señor, de su ley, de Cristo, es una sabiduría que produce buenos frutos. Entonces, mis hermanos, con esto cerramos esta clase aquí y en la próxima estudiaremos 1 de Pedro y 2 de Pedro.